Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al estudio diario de la Palabra de Dios. Soy tu amigo y servidor Dan Abner Tito Mamani, quien te acompaña en el repaso diario de la lección de Escuela Sabática. Y hoy, miércoles 7 de septiembre del año 2022, estamos con el título Elías, el problema de apresurarse. Y es así que vamos a estudiar y repasar la lección del día de hoy. Recordemos que en la confrontación en la cima del Monte Carmelo había terminado. Tú lo puedes leer en tu Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Ahí usted encontrará cuál fue el desenlace final. Cayó fuego del cielo, todo el pueblo había reconocido al Dios verdadero y los falsos profetas fueron ejecutados. De esa manera Dios se reivindicó nuevamente para con el pueblo. Se podría pensar que la fortaleza espiritual de Elías aumentó a medida que avanzaba el día. Pero de repente escuchó algo que lo aterrorizó, a tal punto que incluso deseó morir. Así que leamos el resto de la historia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y en los versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose, dice, debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Versículo 6. Entonces Elías miró, y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces Elías se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí Elías se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Yo creo que cuando has escuchado este relato, de alguna otra manera nos sorprendemos de la manera como Dios trata a los seres humanos, y en este caso al profeta Elías. Como la lección nos dice que él, en vez de que su fe se vea fortalecido ante la amenaza de muerte por parte de Jezabel, como todo ser humano, huye para salvar su vida. Evidentemente, el miedo de Elías hizo que huyera y se encontrara en el lugar equivocado. ¿Cómo es posible que después de una intervención tan poderosa de Dios en el Monte Carmelo, Elías debería haber estado lleno de fe y confianza, pero sin embargo huyó porque temió por su vida? Amigo y amiga, ¿qué lección podemos aprender de este mal ejemplo? Quizás tú en esta ocasión, en alguna u otra manera, te identificas con la vida de Elías. Quizás las victorias del pasado, hoy quizás solo son recuerdos de esas grandes proezas que hiciste. Pues amigo y amiga, es bueno confiar constantemente en Dios. Esta historia ilustra algo muy importante. Y recuerda y escucha bien: cuando nos apresuramos es muy fácil encontrarnos en el lugar equivocado. Yo sé que a muchos nos ha pasado que cuando tomamos decisiones apresuradas,
podemos cometer errores y podemos estar en el lugar equivocado. En el caso de Elías, fue el miedo lo que lo abrumó y lo llevó a huir al desierto, deseando no haber nacido nunca. Pero hay otras cosas que hacen que nos apartemos del plan de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, algunos ejemplos en la Biblia que encontramos personas, así como tú y como yo, que en algún momento flaquearon, en algún momento tuvieron dudas, desconfiaron de Dios o se olvidaron de Dios temporalmente. Vemos el primer caso de Sarai con Abraham. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y lo dio por mujer a su marido. Pues bien, en esta primera parte, en este primer ejemplo, vemos cómo es que esta pareja de esposos llegó a ayudar, entre comillas, a Dios en cuanto a la promesa que Dios les hizo de que tendrían un hijo. Vemos otro ejemplo en el libro de Números, capítulo 20 y versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente, y este es el caso de Moisés. Pues bien, vemos aquí, dice que reunieron pues Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, y en signos de admiración, o sea, Moisés levanta la voz y dice: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el versículo 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vemos aquí un ejemplo claro de cómo es que en algún momento de su vida Moisés perdió los papeles, como decimos. El hombre más paciente llegó al momento en que, prácticamente cansado de que el pueblo se quejara tanto y el pueblo constantemente olvidaba a Dios, pues Moisés perdió los papeles y de esa manera no tuvo la posibilidad de hacer ingresar al pueblo de Israel a la tierra prometida. También hay otro ejemplo en la Biblia. Encontramos al joven Sansón, al juez Sansón. Dice la Biblia que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y el versículo 3 dice: y su padre y su madre le dijeron: Sansón, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Vemos hasta ahora estos ejemplos de hombres y mujeres que son hijos y siervos de Dios, pero que en algún momento de su vida tuvieron caídas. Vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo y en el capítulo 20 y versículos 20 y 21, encontramos lo siguiente. Esta es la declaración de una mamá que se acerca a Jesús, y la mamá
por así decirlo, le pide un favor a Jesús. Y fíjate en las palabras que la mamá de estos dos discípulos, le dice a Jesús. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Y qué le pide? Dice, y él le dijo, ¿qué quieres? O sea, Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Y la mamá dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amigos, vemos por aquí un claro ejemplo de una mamá que trata de alguna otra manera querer que sus hijos gobiernen, y muchos pensaban que Jesús vino a implementar un gobierno terrenal. Sin embargo, hemos visto y aprendido que Jesús vino no a quedarse como rey temporal, sino que vino a rescatar lo que se había perdido. En otro texto encontramos lo siguiente, en el libro de El Evangelio según San Lucas, capítulo 9 y versículo 52. Estos son la experiencia de dos discípulos de Jesús que también, por así decirlo, pierden los papeles. Tenían un carácter muy, muy especial. Dice la Biblia, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53, mas los samaritanos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y el versículo 55 dice, entonces volviéndose a él Jesús los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amigo y amiga, hemos visto por aquí algunos ejemplos de hombres y mujeres que en algún momento de su vida perdieron los papeles, se apresuraron en tomar alguna decisión. Sin embargo, aprendemos del ejemplo de Elías que a veces el apresurarse trae consecuencias. Por eso el título de hoy es El problema de apresurarse. ¿Cuán fácil es permitir que cosas como la ambición, la ira, la pasión, la falta de fe o un supuesto, entre comillas, celo por Dios nos hagan correr hacia donde no deberíamos ir? Nadie es inmune a este peligro. La clave está en cultivar una fe confiada en la bondad y la misericordia de Dios, quien sabemos que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Esto no sucede automáticamente, y es por ello que la fe puede ser un regalo, y es un regalo, pero es un regalo que debe cultivarse, fomentarse y guardarse celosamente. Apreciado amigo y amiga que estás escuchando este podcast, este mensaje, desde aquí te hacemos la invitación y la invocación para que puedas fortalecer esa fe, esa confianza en Dios. La fe solamente conseguirás siempre cuando pasas tiempo con Dios. En el trabajo, en el estudio, en el viaje, en lo que estés haciendo, siempre ten presente y ten una actitud de una oración constante. Y entonces tu vida espiritual y todos tus caminos, a pesar de que haya pruebas y problemas, en el nombre del Señor podrás vencer. Así que ya lo sabes, soy tu amigo Dan y te acompaño todos los días en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga y te acompañe en el día de hoy.